podemos tener victoria. Y yo no sé usted, pero yo quiero tener victoria. Quiero ser un cristiano victorioso. Le repito, no tenemos que ser cristianos derrotados. Dios nos ha dado todo para tener victoria. Anhele, busque y luche por tener la victoria. Eche mano de todos los recursos espirituales para tener victoria. No seamos unos derrotados en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio. No seamos unos padres fracasados. No seamos un fracaso en nuestro ministerio. No hay razón para ser unos fracasados y derrotados cuando podemos ser victoriosos, cuando Dios nos ha dado todos los recursos para tener victoria. Un día que lleguemos a viejos, ancianos, ya ahí tal vez ya solamente con nuestra esposa ahí, sentarnos. A mí me gustaría un día ya cuando al final de mis días, de mis años, y junto con mi esposa, sentarnos ahí en la sala, en el sofá y platicar y decir: gloria a Dios, hemos tenido victoria, nuestros hijos sirven a Dios, seguimos adelante, tantos años de matrimonio y aquí juntos, amándonos todavía, teniendo victoria en nuestro matrimonio, tantos años de caminar con el Señor en la vida cristiana y todavía aquí siguiendo adelante, siguiendo en la carrera, luchando, ¿me entiende?, en la vida cristiana, siguiendo adelante, manteniendo la fe y poder decir y proclamar: gloria a Dios, porque Dios nos ha dado la victoria. Sí, hermanos, no llegar a ser unos padres fracasados, mirar a nuestros hijos un desastre, allá en el mundo, en nuestro matrimonio, terminar ahí solos, acabados, amargados, desanimados, fracasados. No, en ninguna manera. Podemos tener victoria. Sí, en tiempos tan difíciles. Yo sé que hoy en día miramos un montón de divorcios, un montón de cristianos divorciándose, separándose, cayendo en pecado, dejando a su esposa y buscando otra mujer, y padres ahí mirando a sus hijos perderse en este mundo sucio y perverso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué vemos un montón de cristianos dejando la iglesia, dejando la fe, apartándose de los caminos de Dios? Cristianos desanimados, amargados, tristes ahí, dando lástima. ¿Por qué? Si podemos tener victoria, si podemos seguir adelante, Dios nos da todos los recursos espirituales para tener victoria. No hay razón para ser unos amargados, unos derrotados, unos fracasados, cuando Dios nos da todos los recursos espirituales para tener victoria. Sí, usted que me escucha puede tener buenos hijos para Dios, puede educar buenos hijos, puede tener un buen matrimonio, un matrimonio donde haya felicidad, amor, no un matrimonio como anoche enseñaba en nuestra iglesia, donde en el matrimonio es puro aguante, 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 y seguir aguantando y aguantando. Si el matrimonio nada más fuera para estar aguantando, 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 triste matrimonio. No, un matrimonio donde haya gozo y hay más gozo. Sí, el aguante es parte del matrimonio, pero si el matrimonio nada más es aguante y aguante y aguantando y aguantando, no me queda de otra, tengo que aguantar. No, sí hay que aguantar, pero hay que ser felices, hay que seguir adelante, hay que tener victoria, dar un buen testimonio a los que vienen atrás de nosotros. Podemos tener victoria. No tiene que terminar siendo un cristiano ahí divorciado, acabado, apartado, desanimado, dando lástima. De ninguna manera, lejos sea de nosotros. Queremos tener victoria. Sea un cristiano victorioso, no uno de aquellos que en un tiempo iba a la iglesia, en un tiempo servía a Dios, en un tiempo estaba firme, a un tiempo yo era esto, yo viví solamente de los recuerdos. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Por qué no? ¿Por qué dejó de pelear la buena batalla de la fe? ¿Por qué dejó de seguir en el camino de Dios? ¿Por qué está viviendo de recuerdos cuando puede vivir en el presente y seguir y decir: sigo sirviendo, sigo adelante, sigo firme, Dios es bueno, Dios me ha dado la victoria y me sigue dando la victoria? Si Dios nos ha dado los recursos espirituales, no hay razón para
para ser cristianos fracasados, amargados, derrotados. Ánimo, hermano, Dios puede ayudarnos. Dios es bueno. ¿Y cuáles son esos recursos espirituales para tener victoria? Victoria en nuestra vida cristiana, victoria en nuestro matrimonio, victoria como padres, victoria en nuestro ministerio, en cualquier área, en cualquier ministerio que Dios le haya dado, sea maestro de escuela dominical, sea ujier de una iglesia, sea el tesorero de una iglesia, sea evangelista, sea maestro, sea pastor, en cualquier ministerio que Dios nos dé la victoria. Tenemos los recursos espirituales para tener victoria. No hay razón, le repito, para ser unos cristianos amargados, desanimados, fracasados. Pero vamos a ver esos recursos. En primer lugar, mire, tenemos al Señor que está con nosotros. En 1 Corintios 15, versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿por qué ser unos fracasados? Si Dios está con nosotros, ¿por qué ser unos amargados, unos derrotados? Podemos tener la victoria, podemos ser victoriosos, porque Dios está con nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice de esta manera, dice la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos ser unos fracasados? ¿Cómo podemos ser unos cristianos derrotados? ¿Cómo podemos ser unos padres derrotados? ¿Unos esposos derrotados? Dios nos da la victoria. Él está con nosotros. Mas gracias sean dados a Dios. Note que nos da la victoria. La palabra de Dios dice también, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová, mas Dios es el que da la victoria. Le repito, no tiene que ser un cristiano derrotado, acabado, amargado, desanimado, cuando podemos vivir de victoria en victoria. Jehová, dice la Biblia, Dios es el que da la victoria. Sí, el caballo se alista para el día de la batalla. Y hay que alistar el caballo para el día de la batalla. Pero hay que confiar que Jehová es el que da la victoria. Y si Dios es con nosotros y está con nosotros, ¿cómo podemos ser unos cristianos amargados, derrotados, desanimados? Jesucristo está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, por supuesto, no tiene la vida. En 1 de Juan, déjame se lo leo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, note lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia de esta manera: el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si Dios está con nosotros, si Cristo está con nosotros, y si Cristo no está con usted, usted no es un cristiano. Y si Cristo no está con usted, usted está en peligro, usted va al infierno. Pero si Dios está con nosotros, si el Señor está con nosotros, no hay razón para ser unos derrotados. Si Dios está con nosotros, podemos tener victoria. ¿Quién contra nosotros si el Todopoderoso está con nosotros? No estamos solos. Dios pelea por nosotros y la victoria viene de Jehová, dice la Biblia. ¿Por qué fracasar? ¿Por qué ser unos cristianos derrotados, amargados, cuando nuestro Señor, el Todopoderoso, está con nosotros? Si Dios está conmigo, ¿cómo puedo ser un cristiano derrotado? ¿Cómo puede ser un padre derrotado, un esposo derrotado, un cristiano que anda dando lástima ya, todo desanimado, fracasado? No, hermano, usted que me escucha, Dios está con nosotros. El apóstol Pablo dijo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces puedo tener la victoria porque Cristo me fortalece, me da fuerzas, me da ánimo, me da la victoria el Señor. Confíe en Dios, agárrese de la mano de Dios, pida a Dios, apóyese en Dios, deje que Él le ayude, deje que Él pelee por usted, deje que Él le fortalezca para que tenga
montón de hermanos que andan fuera de la voluntad de Dios, un montón de hermanos que están echando a perder a sus hijos, un montón de hermanos que no están criando hijos para Dios, lo están criando para este mundo perverso y malvado. ¿Por qué no tener victoria? ¿Por qué no criar hijos para Dios? ¿Por qué no andar de victoria en victoria si Dios está con nosotros? Segundo recurso espiritual que Dios nos ha dado es la Biblia, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Use la espada del Espíritu, use la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a tener victoria. El Señor la usó cuando fue tentado por el diablo. Defiéndase con la palabra de Dios, ataque con la palabra de Dios. Use la palabra de Dios para tener victoria, para dirigir su vida, su matrimonio, para criar y educar bien a sus hijos. Use la palabra de Dios, úsela para vivir en santidad, para defenderse de los ataques del mundo, del diablo y aún de nuestra propia carne. Dios nos ha dado su palabra, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios nos ayuda a tener victoria. No habrá cristianos victoriosos si menosprecian la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. Montón de matrimonios con problemas. Mire, analice los problemas del matrimonio y dése cuenta que los problemas vienen cuando no seguimos la palabra de Dios. Analice los padres fracasados, los padres derrotados, y se va a dar cuenta que la derrota y el fracaso viene cuando no usamos la palabra de Dios para criar, para educar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos ayuda a tener victoria. Usted puede tener victoria, tiene la palabra de Dios. Gloria a Dios que puede conseguirse una Biblia, hasta regalada se la dan, hasta nosotros regalamos Biblias, ¿me entiende? Y no hay razón para tener cristianos derrotados, padres derrotados, cuando tenemos la palabra de Dios. El problema, ¿sabe qué? Es que no la usamos. El problema es que no leemos la palabra de Dios. El problema es que queremos criar y educar a nuestros hijos en nuestra propia sabiduría humana y no usamos la palabra de Dios. El problema es que dirigimos nuestro matrimonio sin la palabra de Dios, no usando la palabra de Dios. Ese es el problema y por eso vemos tanto fracaso, tanta derrota, tantos padres frustrados, desanimados, llorando, lamentándose por la pérdida de sus hijos, al mirar a sus hijos siendo unos rebeldes, unos hijos que no hacen caso, viviendo en el mundo. No hay razón para ser esa clase de padres fracasados y derrotados cuando tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es lo que nos ayuda a tener victoria. Si algo ha ayudado en nuestra vida como esposos, miren, mi matrimonio, si Dios lo permite, voy a cumplir 24 años con mi esposa de casados en este mes que viene de agosto. 24 años, 3 hijos, el mayor de 22 y luego una hija de 21 y una hija de 17 años. ¿Qué nos ha ayudado a nosotros? Y Dios es bueno y ahí vamos caminando. Dios nos ha dado bendición, pero ¿qué nos ha ayudado? Yo les digo algo, la palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, ¿quién sabe qué sería de nuestro matrimonio? Si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo estarían nuestros hijos perdidos en el mundo? Dios nos ha dado la bendición de tener a unos hijos que sirven al Señor. Mi hijo es el que me ayuda, es el que se encarga aquí cuando yo no estoy en la iglesia, es el que me ayuda, me levanta los brazos y el que me apoya, ama a Dios, sirve a Dios. Pero ¿qué he usado para que mis hijos amen a Dios? Y perdónenme, no me estoy levantando el cuello, no me estoy gloriando, porque yo sé que la victoria viene de Dios y es Dios el que merece toda la gloria y toda la honra. Pero ¿qué hemos usado? La palabra de Dios. No hay de otra. Si usted no usa la palabra de Dios para dirigir su vida, para guiarse, si usted no usa la palabra de Dios para guiar su matrimonio, si no usa la palabra de Dios para criar y educar a sus hijos, si no usa la palabra de Dios para poder dirigirse en este mundo perdido, perverso y malvado,